Entremos de lleno ahora a hablar sobre los aspectos de la anatomía y fisiología del sistema visual. En primer lugar, vamos a hablar sobre la órbita. Sigan mi cursor. La órbita es la estructura ósea donde se encuentra alojado el ojo. Y posteriormente iremos avanzando en la estructura y la función, es decir, anatomía y fisiología de las estructuras, pero vamos a considerarlas de afuera hacia adentro, de lo más externo, lo más cercano al exterior o al medio exterior hacia lo más interno. En primer lugar, entonces, tenemos la órbita, esa estructura ósea donde no solamente se aloja el ojo, como veremos más adelante, pero para ayudarnos un poco, apoyarnos en términos de cómo relacionar la ubicación de las estructuras, vale la pena mencionarles que generalmente hablamos de que hay una línea media en el cuerpo, ¿okay? Y en esa línea media, en este caso en relación a los ojos, se encuentra la nariz. Por lo tanto, les hablaré con frecuencia del lado nasal del ojo y del lado temporal del ojo, tomando como referencias la línea media y la nariz como interno y el hueso temporal como el lado externo. Tenemos entonces que la órbita es la cavidad ósea donde no solo se aloja el ojo, sino que también se encuentran los músculos extraoculares. Esos músculos muy importantes son los encargados de coordinar los movimientos de ambos ojos de una forma neurológicamente muy precisa. Y aparte de los músculos que mueven nuestros ojos, encontramos otro músculo que es el encargado de elevar el párpado superior, que es básicamente el que permite abrir nuestros ojos. Cuando abrimos y ampliamos lo que se llama la hendidura palpebral, la parte que exponemos al ambiente, es este músculo, el elevador del párpado superior, el que levanta el párpado. Además de eso, vamos a encontrar nervios y vasos sanguíneos dentro de la órbita vinculados tanto a los músculos como al propio ojo, la grasa orbital, puesto que aparte de estos elementos no existe un espacio vacío, ese espacio está relleno por la grasa orbital. Y finalmente, el otro elemento desde el punto de vista anatómico a destacar es la glándula lagrimal principal, que es la glándula que se encarga de producir la mayor cantidad del humor o de la parte acuosa, mejor dicho, de la lágrima, y se encuentra no dentro del ojo, se encuentra superpuesta, la podemos ver aquí, sigan el cursor, esta estructura que está del lado temporal, como aposicionada, apoyada en la superficie del ojo, de la parte blanca, que es la que conocemos como la esclera, esa es la glándula lagrimal principal. Tenemos entonces ojo, músculos extraoculares, nervios y vasos sanguíneos, la grasa orbital y la glándula lagrimal principal. Pues bien, esta estructura ósea se dice que tiene la forma de una pirámide de base truncada. Imagínense una pirámide. La pirámide tiene una base que es cuadrada. Tiene además 4 lados que tienen forma triangular y que todos convergen en un punto y forman el vértice de la pirámide. Imagínense que tomamos una pirámide hueca, cortamos la base y la acostamos. Que vemos un espacio vacío con 4 paredes y que termina en una punta. Pues en este caso las órbitas tienen esa forma y órbita derecha y órbita izquierda están colocadas en la estructura del cráneo, llevándose a que los vértices de las pirámides, por decirlo así, o de las órbitas, sean como coincidentes, se dirijan como a un mismo punto. Entonces, dentro de esa estructura ósea hueca, el ojo solo ocupa una quinta parte, es decir, el 20% del volumen total de esa área. Y tiene además una longitud antero-posterior, es decir, si yo midiera desde el vértice del ojo hasta lo más profundo, que es donde está el nervio óptico, mide tan solo 24 milímetros en promedio, es decir, 2.4 centímetros. Las paredes de la órbita, porque si consideramos que es una pirámide truncada, a la que le hemos quitado la base, pues tendrá un techo, sigan el cursor, un piso, una pared interna vinculada con el área nasal y una pared externa vinculada con el área temporal. ¿Qué importancia tiene esto? Que el techo de la órbita se vincula con el seno paranasal frontal. Recuerden, músculo frontal, hueso frontal, pero este hueso tiene un espacio vacío, entre comillas, que se conoce como el seno frontal. El piso de la órbita es en sí el techo del seno malar. Lo que vemos con el cursor es el hueso malar, que tiene un espacio vacío, entre comillas, donde está el seno malar. La pared interna, vinculada con los senos etmoidal y esfenoidal, vinculadas con el área nasal,
y la parte más externa, una estructura donde no existen senos paranasales, completamente sólida, que tiene que ver con el hueso temporal. ¿Por qué esto es importante? Porque estructuras por contigüidad, como los senos paranasales, pueden experimentar, por ejemplo, procesos inflamatorios o infecciosos o neoplásicos o de diferente índole y pueden afectar la órbita y pueden afectar el ojo por ser vecinos. Ok, el límite anterior, que tendríamos entonces la órbita en forma de pirámide con su techo, su piso, su pared nasal y su pared temporal, pero lo que sería la base la sella una fascia, y esa fascia se llama el septum orbital. Esa fascia es la que permite que tan solo un pequeño segmento de la parte anterior del ojo esté expuesta al ambiente. El resto está como un tabique separado e incluida en lo que es la órbita. En resumen, una serie de estructuras muy importantes que incluyen músculos, nervios, vasos, la glándula lacrimal, el propio ojo y un septum, que es una fascia que permite sellar en su totalidad de forma hermética la órbita. Como les comentaba, pues están los músculos extraoculares dentro de la órbita, claves para coordinar los movimientos de forma muy simétrica, muy coordinada entre un ojo y el otro. Esos músculos son 6 músculos. 4 se denominan los rectos y 2 conocidos como oblicuos. Sus nombres son, los rectos están como insertos, como en forma de cruz, ¿no? El recto superior, el recto inferior, el recto medial del lado nasal y el recto externo del lado temporal. Estos 4 músculos, ¿qué hacen? Al accionar, al contraerse, pues dirigen la mirada en sentido vertical o en sentido horizontal. Los otros 2 músculos son conocidos como los oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Y la función de estos músculos son los movimientos torsionales del ojo, es decir, no solamente en vertical y en horizontal, sino que le dan un sentido de torsión al ojo hacia adentro o hacia afuera. Y el séptimo músculo, que no tiene que ver con los movimientos del ojo, es el elevador del párpado superior al que les hice referencia anteriormente. Y es el que permite abrir la hendidura palpebral para poder pues, dejar mucho más despejado, de acuerdo a las circunstancias, toda la parte anterior del ojo. Estos dibujos pues detallan muy bien los rectos y su inserción, por decirlo así, y esto que vemos en la parte superior, sigan el cursor, y en la parte inferior son los oblicuos para los movimientos torsionales, y en la imagen inferior pues se pueden ver no solo los músculos extraoculares, sino esta lengüeta, por decirlo así, de músculo, que es un músculo estriado, todos estos músculos, que es el que se inserta en el párpado superior y al contraerse lo eleva. Estos 6 músculos que le acabo de comentar, los 4 rectos y los 2 oblicuos, trabajan, insisto, sinérgicamente para lograr que las imágenes que reciben cada ojo sean muy similares. La coordinación es una coordinación perfecta. Cuando estos músculos no logran su función, bien sea por un problema local del músculo o neurológico, se pierde esa coordinación y aparece lo que conocemos con el nombre de estrabismo. Por otra parte, la combinación en sus acciones es lo que nos permite tener en esencia lo que se conocen como 9 posiciones de la mirada. Aquí las pueden ver en la imagen inferior derecha, los puntos en azules hacia donde dirigimos los ojos, y en la imagen superior es mucho más gráfico todavía. Esas 9 posiciones de la mirada es mirar hacia arriba, hacia abajo, los 2 movimientos que podemos hacer desde el punto de vista horizontal, y si yo veo hacia arriba y hacia la derecha, ahí actúan los oblicuos, o hacia arriba y hacia la izquierda, o hacia abajo hacia la derecha, o hacia abajo hacia la izquierda. Gracias a la acción sinérgica de los rectos y los oblicuos, la posición de la mirada pues, se logra de forma coordinada entre un ojo y el otro. Es tan importante esa coordinación desde el punto de vista neurológico, que nuestro sistema nervioso central, de los 12 pares craneales que existen, le dedica 3, es decir, el 25% de los pares craneales solo se dedican al control neurológico de los músculos extraoculares y del elevador del párpado superior. Eso lo que demuestra es la necesidad de un control neurológico muy fino y muy preciso, y es parte de la evolución de nuestro sistema nervioso central.